Bueno, yo ahí, por las dudas, también dejo un poquito grabado esto que estamos hablando. Bueno, buen provecho, Camila. Que está comiendo. Bueno, a ver. No quiero que necesariamente se haga largo esto, porque aparte estar frente a la cámara tiene... Hola Miriam, no la saludé. Creo que la dejé entrar, pero no la saludé. Miriam, repito, como a todo el mundo, si pueden poner la cámara, lo agradezco. Sí, por favor. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. eh, Vieron que la parte esta del capítulo 8 es corto. Es un capítulo corto y está dividido en tres filósofos que son o pensadores o bueno, gente que ha escrito y postulado alrededor de perdón, alrededor no, dialogando con la idea imperante estética que instalan Kant y Schiller, como para proponer otras alternativas u otros puntos de vista. Yo dije por ahí, si quieren, escojan alguno. Quería preguntar nomás, usen el chat, repito, para responderme, lo sumo si no pueden poner la cámara y el micrófono. ¿Leyeron alguno? ¿Vieron alguno? ¿No vieron nada? Sí. ¿Janina vio algo? ¿Sandra también? ¿El resto? Sí, yo leí. Lucía, bien. ¿Quién más? Yo también estuve leyendo hoy. Bien, Olivia. Bueno. No, es que en realidad, para leerlo hoy, eran. Cada uno son 4 o 5 páginas. No es que era como. Y páginas de libro, no páginas de. Impresa A4 tipografía 10, ¿entiendes? Entonces, lugar tenemos como para. No les maté, digamos, con esto. Les quería preguntar, bueno, vamos a comenzar a repasar. Primero, igual, señalar en términos de contexto que recordemos el capítulo, la parte anterior se llamaba La Gran División, ¿se acuerdan? Mm. Entonces, ¿sí? Sí. Y yo voy a, si les parece, me voy a tomar tipo les voy a pasar un PowerPoint muy breve, ¿sí? Respecto al periodo... ¿Qué periodo? Detectando los textos, ¿viste? Detectando los textos. Leyendo los textos. ¿Apareció algún periodo histórico concreto del arte o algún estilo? Y fuimos pasando desde Pero, no, los... sí, pero perdón. Para ser más preciso, ahí estuve mal yo. Concretamente en este capítulo. Ah, en este último vos te referís. ¿Detectaron alguna palabra o algo que hable de algún estilo? Sí, por ejemplo, nombraron a la parte del rococó. El rococó, exacto, ¿sí? Estamos de acuerdo, rococó, eso es como Ujú, para tenerlo en cuenta. Nosotros explicando los procesos y todo, al rococó no lo desarrollamos, nos quedamos en el barroco, ¿sí? ujú. En clase. Entonces, el rococó, como estilo, ahí entró Celeste, hola Celeste, ahí le hablo a Florencia también, hola Florencia, repito, gracias Miriam por haber puesto la cámara. Y todas las personas que quieran, bienvenidas a dar la cara. Bien, nada, bueno. Ahí está Julieta, gracias. Bueno, el rococó. Vamos a dar un mínimo contexto del rococó. ¿Saben algo del rococó? ¿Les suena algo? No tienen por qué saberlo, estoy preguntando, díganme, ¿no? Y listo, no me claven el oído, no me digan nada. Puede ser que sea como un estilo así también, como cargado, con muchas, digamos, curvas, con, no sé, como con muchas flores, mucha, muy rosa, elegante. Yo me acuerdo de una pintura que vi que la había usado creo que para un trabajo, no me acuerdo, que es de una chica con un vestido súper pomposo que tipo está amacando en una hamaca, para la redundancia, y atrás tiene a su marido, digamos, que le está empujando y abajo escondido está otro hombre, pero, o sea, si bien como que la pintura tiene todo un trasfondo, el estilo en sí es muy rosa y flores y vestidos y cosas así. Sí, a ver, No me yo. acuerdo cómo se llama, pero Miren, creo que es esa. ¿están viendo ahí lo que comparto o no? Todavía no. Esa, digo. No, Sí. esa, el columpio. El columpio de Fragonard, ¿sí? Antes de hablar de esto, acá está la relación que se ve. El de acá, el de la esquina
inferior izquierda es la pareja, aparentemente, y atrás está en las sombras el explotado, ¿no? Porque está ahí con una soga, bueno. Contexto general a la hora de hablar del barroco. Nosotros terminamos y rozamos un cachito. Fíjate, Florencia, muteate que te entra un ruido del micrófono tuyo. Ponete de silencio. Ahí está, eso, gracias. Después habilitalo para hablar, no hay problema. Eh, para empezar a hablar de contexto, doy dos pasitos para atrás y hablemos de la ilustración o la filosofía de la ilustración, ¿sí? ¿Qué podemos decir de este movimiento cultural? Ya un poco lo nombramos, ¿eh? Hay un texto muy importante de esto como para ampliar, yo apenas se lo nombro nomás, pero vieron que nosotros nombramos a Kant. ¿Se acuerdan que nombramos a Kant? Bueno, hay un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? De Kant, así, ¿qué es la ilustración? Y lo que propone Kant a la hora de definir la ilustración es como acceder, si se quiere, a una mayoría de edad intelectual. ¿Me siguen? Como decir, deja de depender de que tu papito iglesia, digamos, tu papá la iglesia o... Ah, está bien. Sí, no sé qué decirte, Luciana. No pasa nada, no pasa nada. Eh, Hola. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Buenas. Entonces, lo que proponen con la ilustración es cierta mayoría, cierta autonomía y empezar a hacer racionalmente y que eso nos va a llevar al progreso. Acá dice, eso lo dice Kant, ¿no? Entonces, la filosofía de la ilustración o iluminismo es la corriente que surge en Francia y propone sacar a la luz a la humanidad respecto al oscurantismo, que era el pensamiento religioso como argumento para todo, ¿no? Entonces, bueno, en conceptos abstractos se dice todos los hombres son iguales, ¿qué nos une a todos? Que podemos razonar respecto a las bestias, ¿no? Por decirlo de un modo. Y propone normas universales que lleven al hombre al progreso y que permitan una sociedad justa, la felicidad a través del progreso. Esto va a derivar en lo que se va a llamar el positivismo. ¿Me siguen? ¿Se comprende hasta ahí? Sí. Asterisco, nota al pie, importante. Para nada, primero que explícitamente dice hombres, no dice mujeres. Y por otro lado, racialmente, esto no necesariamente abolió automáticamente la esclavitud, puedo decir algo. Entonces, era un acuerdo típico de burgueses y de aceptar, si se quiere, una clase media, pero no podemos tomarlo como la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni nada de eso, porque en realidad se consideraba a veces algunos hombres y mujeres de otras etnias, a veces como que no eran humanos. De hecho, surge en este momento la idea de raza del racio, no me sale la palabra, pero como tratar de trabajar a las razas como si fueran especies distintas. ¿Se comprende? Como, de hecho, en este momento va a surgir disciplinas como la antropología, por ejemplo, a la cual después vamos a trabajar, pero con un corte totalmente cientificista, lo que llama eh, creo que es, no me vas, la palabra es algo así como racional, racionalismo científico, ¿se entiende? Que empiecen como a decir, hay razas, hay argumentos para decir que hay hombres, que eso va a derivar Ku Klux Klan, nazismo por todos lados, ¿no? En un punto. Pero bueno, la ilustración propone esta idea de progreso. Pero en simultáneo con eso, esas personas que hablan de eso coinciden estéticamente con un primer movimiento que vamos a llamar el rococó. Particularmente, ¿qué podemos decir de este rococó? Que después va a entrar, que va a ser la clase dominante, que va a entrar en cierta atención, es que el rococó tiene que ver con el lujo, con el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Yo les digo hedonismo. ¿Entienden la palabra hedonista o no? Yo lo voy a buscar. La anoté. ¿Alguien más que no sea Janina? Que Janina está ahí la buscó. ¿Alguien más? Ahí, Miriam, abriste la boca. Lo anoté, pero... En el hedonismo se relaciona lo bueno o el bien con el placer. Sí. Bien. El hedonismo en sí, si querés, en términos prácticos, es como una búsqueda del placer, ¿se entiende? Como que Es la búsqueda del claro, placer. no es lo bueno con el placer, sino que está bueno tener placer. No es que decir por tener placer está todo bien. ¿Se entiende a lo que voy? Como, porque por ahí lo bueno tiene una carga moral a veces. ¿Se comprende a lo que voy?
Alguien hedonista es el tipo que dice, oh, se queda tirado así, por ahí hay otra gente trabajando, pero no me importa, ¿no? A eso me refiero. Se comprende como... entonces, digo lo bueno para desambiguarlo en términos de ponerle una cuestión moral al bueno, ¿viste? Y por eso está vinculado con la aristocracia, con una idea de arte privado, con una idea de... por eso dice, el estilo es ornamental, colorista, pictórico, recargado, Lujosos. ¿sí? Muy cute. ¿Estamos de acuerdo? Como algunas Ujú. características. Sí. Y en función de eso, bueno, obviamente aparece la clase alta. Ven acá, ese vestido que vayan a saber lo que costaba sin revolución industrial todavía hacer ese vestido. Ujú. O lo mismo este tipo de muebles tallados a mano, una muchacha posando con el arreglo en el pelo. ¿Ven? Vestidos costosísimos. Puede ser que también se usaba mucho el dorado, todo ese tipo de colores que como que elevaban más todavía a la clase alta, digamos. Es un arte de aristocracia, Janina. Entonces, todo Exactamente. lo que tenga que ver con esa clase social es lo que lo manifiesta. Y de hecho, perdón, hay una frase muy famosa de María Antonieta, tal vez la sepan, tal vez no, que es que a María Antonieta le... En la Revolución Francesa la gente le pide pan para comer. ¿Viste? La gente Sí, no y ella tiene le pan. dice, si no tienen pan, que coman Que pasteles. coman pasteles, Sí, ¿no? Es como la gran frase de María Antonieta, sí. terrible. Pero para mostrar este tipo de madames o de aristócratas viendo esto, que esto va a tener en lo que en historia del arte se llama, si quieren, cierto movimiento pendular, acción-reacción. Entonces, ante esta desmesura de sensualidad, de mostrar así, aparece la respuesta del, de gran parte de la ilustración. La ilustración es un momento complejo, porque también tenía parte de la aristocracia que promovía esto, pero va a salir una parte más racional. ¿Cuál va a ser la parte racional? El neoclasicismo, que en vez de ser de la aristocracia va a ser de la burguesía. Y algo interesante para decir del neoclasicismo es que ya hablamos de un clasicismo antes. ¿Cuál es el clasicismo? Primer clasicismo, Grecia y Roma, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Ujú. Segundo clasicismo, ¿cuál Sí, sería? Y no fue la parte de, digamos, de la Edad Media y ¿Sí? Grecia y Roma es el primero. ¿Cuándo vuelve a claro, tomarse Grecia y Roma de nuevo? no te escuché, perdón. Si Grecia y Roma es el clasicismo, ¿cuándo se vuelve a tomar las categorías de Grecia y Roma como correctas, elevadas, la armonía, la proporción? ¿En qué movimiento histórico, si se quiere? Y lo tengo. ¿En el Renacimiento? El Renacimiento. Muy bien, Sí. Julieta, ganaste 2 puntos. Ah, no, sí, sí, es el Renacimiento porque se toma el Nacimiento como lo clásico y este, si quiere, lo vamos a tomar como el Renacimiento, ¿se entiende? Ujú. Porque justamente también viene de la burguesía, como gran parte del Renacimiento, que si bien había, era esta burguesía que empieza a generar este nuevo modelo de hombre, y es como ante la desmesura de los reyes, porque uy, sí, Luciana, una lástima, me da pena. Pero bueno, tenemos el chat ahí, así que un poco te podemos leer. Eso sí, avíseme porque yo comienzo a hablar y por ahí, si no le respondo a alguien que está escribiendo, díganme porque, che, habló Luciana, etcétera. Está bien, qué frustrante. Bueno, algo importante para decir. Teníamos la Edad Media. Fíjense a ver si se implica el movimiento pendular. Miren este ejemplo. Edad antigua, antigua prehistoria, todo mítico, dioses. Grecia genera un movimiento racional, ¿se entiende? Con la idea de democracia, la idea del arte medido, toda la bola. Edad media, oscurantismo medieval, bajo esta óptica, ¿no? Se entiende como la religión como argumento. Renacimiento, ¿ven? Va y vuelve. Renacimiento, como momento de cierta racionalidad. Barroco, ¿se entienden? Y el rococó se va todavía más para acá, porque es como una exacerbación más grave. Igual podemos tomar barroco protestante, ¿no? Hay unos movimientos, pero sí o sí, barroco, el rococó se va todavía más acá y el neoclasicismo le responde para el otro lado.
Entonces, en ese sentido, bueno, aparecen algunos conceptos previos, pero si quieren, ¿por qué se responde a la realeza? Porque después del Renacimiento, el barroco, recuerden que es la respuesta simbólica o gráfica que hace la iglesia ante el avance de los protestantes, ¿no? Ujú. Entonces, eso deriva en lo que se llama el absolutismo monárquico. ¿Qué es el absolutismo monárquico? La religión empieza a tener así, empieza a haber censores, las religiones tienen un poder y los reyes que estaban perdiendo con la burguesía. Entonces, esta es la respuesta de la burguesía. Que ante el exceso, ante distintas hambrunas y cosas que se fueron dando, dejaron de poder sostener esto. El neoclasicismo entonces va a ser el movimiento que concretamente se identifique con la Revolución Francesa. ¿Se comprende? Como... Bien. Y ya anticipamos este parentesco con el Renacimiento. Primero, fíjense que dice, valores, razón. Está bien, ya no. Patriotismo es en contra de... ¿Por qué se dice patriotismo? Es reconocer a la patria por encima de la realeza. ¿Se comprende? Es reconocer la patria como la idea de nación, la idea de Estado, por encima de la argumentación de sostener una casta. Aunque no todos los reyes saben, pero en Francia concretamente sí operaba así, ¿se entiende? Es decir, sostengamos a la patria por encima de esta gente irracional que nos está llevando a puesto. Austeridad en respuesta al rococó, que era todo rebalsado. Recuperación ética, ideológica, política y estética de la antigüedad. ¿Por qué? Porque se va a considerar que los reyes siempre van a argumentar desde el cristianismo, desde el papa, entonces va a volver el canon grecolatino. ¿Se entiende? Va a volver de golpe a aparecer columnas griegas, van a volver a aparecer héroes griegos civilizatorios. ¿Se comprende como respuesta a eso? Se basa en un estudio, bueno, aparece en formas clásicas, así como se descubrió que habíamos mostrado el Laoconte, que era en la época del Renacimiento, esa estructura del tipo musculoso que estaba así, fue una escultura de ruinas grecolatinas, griegas. Acá aparece Pompeya, esa ciudad que fue arrasada por la erupción del Vesubio, que fue un volcán. Entonces encontraron cenizas, un montón de cuestiones de vida ahí, y es como que también un hallazgo de la arqueología deriva en una revolución en la representación de otras cosas. Géneros, bueno, va a aparecer la pintura histórica. Hay una cosa muy flashera, si se quiere, que la argumentación, si mal no recuerdan, del Renacimiento a la hora de contar el nacimiento de Jesús, por ejemplo, era no había tiempo. ¿En qué sentido me refiero? Que la gente estaba Jesús con un tipo con una armadura, o sea que pasó 1000 años después. ¿Me siguen? Como no había una idea de tiempo de histórico verosímil, ¿se entiende? Era como que pasaban los años, pero no había una idea de estilos trabados en el tiempo. En cambio acá aparece la pintura histórica, entonces dicen, bueno, ¿cómo se vestía la gente ahí? ¿Se comprende? Por más que se dé un movimiento pendular, a mí me gusta pensar como que ese péndulo cada vez se agranda más y esa ida y vuelta cada vez es más voluminosa, más profunda y no es exclusivamente un ida y vuelta, por decirlo de un modo, ciega. Siempre van en esas polaridades, siempre hay más data, digamos, por decirlo de un modo. Y bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes al respecto, ¿no? Bueno, acá está, perdón, Johann Wilkelmann se nombra más que nada porque son los primeros que empiezan a hacer como la historicidad del arte, ¿sí? De la historia del arte. Tengamos en cuenta que estamos en la Ilustración, que son los que sacan el árbol del conocimiento, que son los que inventan la categoría de Bellas Artes, ¿me siguen? Entonces en esta categoría hay que empezar a hacer una historia. Hasta que no surge la Ilustración y su manera de ordenar el conocimiento, el arte no tenía esa idea histórica dura. Ahora sí, recuerden también en el capítulo anterior la querella de los antiguos con los modernos, ¿no? Esta idea de discutir, bueno, estamos en un momento de cierta discusión y reestructuración del campo. Fíjense, bueno, nada, este es un gran salón de pintura con esto que ya hemos hablado, que en este momento que se empieza a instituir el segundo sistema del arte, la pintura tiene un lugar concreto, a diferencia de antes que la pintura no tenía donde mostrarse. Entonces hay eventos para pintura, hay salas para recitales, bueno, todo ese tipo de práctica nueva.
Edificios, miren un edificio, por ejemplo, eh, de París, con estilo neoclásico, parece total, tiene mucho de la estructural de cuestiones que podemos vincular con Grecia y Roma, o renacentista. Lo que pasa que por ahí es un poquito más medido, un poquito todavía más sobrio. Fíjense esto, la Catedral de Buenos Aires. Mm. ¿Ven? Tiene un fundamento totalmente estructural, totalmente basado en canon grecolatino. Y miren este, que lo conocemos todos, ¿eh? La universidad. Claro, la UNS. La UNS es neoclásico. Todo ese tipo de obras, cuando las vemos acá, hechas con basamento francés, son neoclásicos. Si está hecho acá en Argentina, es neoclásico. Este tipo de estructura medio griega es todo neoclásico. Y miren, por ejemplo, vamos a ver nomás un par de pinturas y termino con el contexto. El juramento de los Horacios. Miren, esta es una escena que realmente no recuerdo el argumento, pero sí dos cosas para observar del neoclásico. Primero, tomamos esta idea de perspectiva del Renacimiento, pero a diferencia del Renacimiento y de Grecia, que la gente en Grecia se vestía como se vestía en Grecia. En el Renacimiento hay una mezcla de tiempos. En cambio acá se intenta hacer verosímil con cómo viste la gente. Eso por un lado. Por otro lado está la perspectiva. ¿Se escucha un micrófono abierto ahí, haciendo un poco de ruido? Perdón, conmigo. No pasa nada, Antonella, no pasa. Es porque de golpe. No. Ahí te ves, Luciana, ¿eh? Fuerte y claro. Ah, bien. Después también, como comentábamos, es un tema griego, pero también es un tema griego fundacional patrio. Y la otra cuestión que me gusta de estos cuadros neoclásicos, que es muy exagerado, a diferencia de lo que nos había mostrado el barroco, es lo mega teatral y de la composición. ¿A qué se refiere cuando hablamos en composición teatral? A que nada, están actuando para un frente como si alguien los viera, ¿se entiende? Como que no es como el barroco que por ahí no se entendían con los cuerpos, pero todo muy... Acá es como todo forzado, se comprende a lo que voy, ¿no? La teatralización de la composición. Sí. Todos están, sabiendo todo, eligen posar, por decirlo, ¿se entiende? Se eligen la pose. O esta, la muerte de Marat. Marat que es un mártir, se lo considera de la Revolución Francesa. Bueno, fíjense, es una pintura hecha con un lenguaje político, homenaje a una persona de la Revolución Francesa. Fíjense la similitud que tiene ahí con la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Pero más allá de eso, es histórica, la postura es re teatral. Alguien que se muere no se muere así. Está muriendo para la cámara. Claro, es Muy como... trágica, como muy trágica. Sí, pero aparte es como... ¿Cómo morirse así? Se pierde como... Claro, Exactamente, sobreactuado. no te lo creemos. Bueno, esta de David por ahí es un poquito más normal. Y fíjense después una comparación en este momento que está Napoleón. Y esto parece una lógica de trabajo bastante romana. Porque ¿se acuerdan que Roma, a diferencia de Grecia, empieza a meter lo político, ¿no? ¿Se acuerdan? Como el César ahí. Bueno, esto justo, esa locura que Napoleón, acá divinizado, aparece con una cita directa a Apolo. Siendo Apolo, hay un libro clásico de estética y por ahí se los recomiendo como para abordar. De estética en términos de la disciplina de la filosofía que estudia la belleza y todo eso, no de estética en sí, pero que es lo apolíneo, el origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Lo tengo por acá, a ver. El origen de la tragedia de Nietzsche. Y que tiene un concepto re importante para pensar movimientos pendulares o compensaciones, que yo se los apenas presento. Capaz que yo lo vi allá lejos y hace tiempo, tanto en FOA, en Introducción al Análisis, como una materia más adelante, tipo Historia del Arte 2. Pero es lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿sí? ¿Saben qué es eso? ¿Lo vieron en Introducción? No. Bueno, básicamente parte del siguiente modelo. Nosotros, gracias al neoclásico, ¿me siguen? Con esta cuestión griega, tenemos la idea de que
la cultura griega era la, por decirlo de un modo, la cultura más racional. ¿Me siguen? El modelo más civilizado y aparte gozando con haber sido muy lejos en el pasado, entonces re glorificado. ¿Se entiende? ¿Quién manifiesta eso? Más que nadie, Apolo. ¿Quién es Apolo? El dios del sol, el hijo de Zeus, pero también es el dios de lo correcto, ¿se entiende? Que está arriba, que brilla, que ordena, el dios de la mesura. Sin embargo, Nietzsche, en su estudio, un poco arqueológico, empieza a decir, wait a little. ¿Sí? Dice, esperemos un cachito. Porque las obras de teatro, cuando se presentaban en Grecia y Roma, ¿sí? Pero bueno, vamos a Grecia, se daban en lo que se suele llamar los Juegos Olímpicos, pero en un momento que se llamaban las bacanales. ¿Qué es la bacanal? El elogio al dios Baco o Dionisios, que es el dios del vino, de la desmesura. Entonces se entiende como un movimiento polar y que la belleza no se da ni por lo correcto ni por lo desmesurado. Es un equilibrio entre los dos. Pero como tenemos una cultura que gracias a la ilustración va a ir siempre en pos del ordenado, tenemos que pedirle al arte la desmesura. ¿Se comprende a lo que voy? Como lo de desproporción. Una piña en la cara, ¿se entiende? Como tenemos un mundo que está muy ordenado. De hecho, los griegos tenían en su calendario fechas concretas de carnaval, de orgías, de beber, todo porque realmente esa idea de orden era terrible. Igual fíjense que dije fechas de orgías, ¿no? En la agenda tengo acá 2 orgías por semana, ya sería demasiado ordenado, ¿no? Pero se entiende que, por ejemplo, nada, es como para contraponer una categoría de historia del arte que es lo apolíneo y lo dionisíaco, entendiendo que Apolo es acción-reacción, ¿no? Oscuridad, luz y este movimiento constante, el cual nos mantiene vivos como seres humanos entre una cosa y otra. Bueno, contexto nomás de obras en general que se desarrollaban en ese momento, neoclásico como algo moralizante, rococó como algo hedonista. ¿Estamos? ¿Sí? En el medio de esto aparece la Revolución Francesa, que la vamos a ver en el capítulo que viene, la clase que viene, siendo esta Revolución Francesa una revolución de las clases populares y la burguesía en contra de la aristocracia y la clase sacerdotal y la realeza por las injusticias. Básicamente que recién se acordaba Fernanda, que coman pasteles y esta idea de desentenderse de la parte de la sociedad que estaba bancando la fiesta de otros, ¿sí? Bueno, esto fue mi contexto. Vamos ahora, dicho este contexto, a hablar de los 3 autores que habíamos quedado en compartir hoy. Simplemente no son tan largos para entender las ideas principales, pero me gustaría compartir entre ustedes. ¿Alguien leyó a Hogarth? Concretamente, Hogarth. O sea, el capítulo 8. Sí, pero tiene 3 partes. Yo dije por eso, elijan Hogarth, Rousseau o Wollstonecraft. ¿Alguien leyó a Hogarth? ¿Alguien leyó todo? ¿Alguien leyó a Hogarth? ¿O qué podemos decir de Hogarth? ¿Se acuerdan de Hogarth? Lo hemos nombrado antes, ¿estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que era el tipo que hacía estos grabados, que estaba con esta idea de la idea de autor, que era un intermedio porque el tipo en Inglaterra tenía, por un lado, disfrutaba de algunas cosas del nuevo modelo de artista, pero a su vez trabajaba como un artesano. ¿Se acuerdan eso, no? Como eso lo habíamos hablado, que el tipo se anticipó pirateando sus propias obras porque sabía que le iban a piratear, empezó a editar cuando había derechos de autor. Nada, bastante interesante su modus operandi porque es un tipo que está con un pie en cada mundo, ¿no? Digamos. Entonces, ¿alguien recuerda qué dice Hogarth concretamente? A ver, el capítulo 3, la parte 3 se llama, capítulo 8 se llama Contracorrientes y son alternativas a la hegemonía que la ilustración va a tomar para pensar la experiencia vinculada con la belleza que propusieron Kant y Schiller, entre otros. Entonces es, ante la idea de bellas artes, otras ideas alternativas. ¿Qué dice Hogarth? Yo más o menos lo que interpreté es como que él, digamos, mostraba un interés, digamos, por
mencionaba así un poco como que veía en el cuerpo humano la belleza que había en el movimiento, que era, digamos, algo natural y que tenía un movimiento y que estaba como sincronizado, no sé, al momento de bailar, al momento de trabajar, eh, y como que lo relacionaba digamos, con el arte, digamos. Bien, bien. Sí, fíjense entonces como que en un punto podemos decir que lo relacionaba, pero como que, ¿qué más dice respecto a esa relación de, si quieren, de un cuerpo humano? Él compara en un momento la Venus de Milo con un cuerpo vivo, ¿no? ¿Se acuerdan alguien que Ujú. dice respecto a eso? Para mí, como que lo que quiere decir es que el gusto no tiene que ser estructurado y esto está Exactamente. bien y esto está mal, sino que el gusto es el gusto y hay que aceptarlo como uno lo siente, ¿no? Bien, ¿y a quién se opone respecto a eso? Igual después vamos a volver a lo que decía Janina, ¿eh? Porque hay una figura que nombra como a la cual él es A reactivo. Mandel se opone, ¿no? Sí, pero no, pero con él comparte algunas cosas, pero Ok. a lo que se opone concretamente es a la figura del connoisseur o los Sí, conocedores esa, que habían esa, aparecido antes. ¿Se acuerdan que era esta gente que decía qué hay que poder ver, qué hay que sí. saber? Entonces eh, él se oponía a eso. ¿Y a qué más se oponía aparte de la idea de que hay gente que sabe y no? Eso estamos de acuerdo, hasta ahí está bien eso, ¿eh? Pero ¿a qué más se oponía? Respecto de lo que tiene que ser el gusto. Hay una frase del Indio Solari que tiene mucho que ver con esto, muy cortita. ¡Al lujo! ¿Se acuerdan que hay una canción que dice el lujo es vulgaridad, dijo y me Sí. conquistó? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es pensar que ante unas bellas artes cuyos objetos estaban producidos por las clases sociales dominantes, Mm. es empezar a decir, hay algo en lo popular que nos estamos llevando puestos detrás de esto, no nos estamos haciendo cargo de esto. Y por otro lado, yendo a lo que decía Janina, no nos olvidemos de que señalaba también que pensaba que no podemos pensar que el arte es más lindo que un cuerpo vivo, por decirlo de un modo. ¿Se entiende? Como en esta idea de pedirle al arte, porque recuerden que las bellas artes estaban lidiando ya con aquello que se había quitado la religión, que es este posible vuelo espiritual, lo profundo. ¿Se entiende? Como, entonces decía, che, hay verdad en el arte, sí, pero tampoco no hay nada que un cuerpo vivo no tenga. Entonces era un elogio, si se quiere, de la voluptuosidad, de las curvas, de las... Aparece la palabra sensualidad. ¿Alguien tiene algo para decir respecto a lo sensual? Según Sí, acá Hogarth. dice que para jugar la belleza es sensualidad corporal. Diríamos que erótica, en el sentido no de una posición sexual, sino de un placer ordinario. Entendiendo que me tienen que interpelar el cuerpo. Se entiende que es un diálogo muy distinto respecto a esta idea de racionalidad que proponía Kant. ¿Se Por eso entiende? él hace el ejemplo por ejemplo, de los bucles, ¿no es cierto? De los rulos. Sí, Él el describe movimiento. el movimiento que tenía, digamos, que eran como perfectos, y lo relacionaba con el movimiento del cuerpo, que era todo algo como un engranaje perfecto, digamos. Claro, muy armónico. Exactamente. Bueno, Y y que era a la vez sensual. yendo a eso, a lo armónico que dijo la palabra, hay tres palabras, como tres principios que nombra Hogarth, porque Hogarth también, si ven ahí en cursiva, aparecen unos cuantos escritos de él, ¿no? Pero como Sí. bueno, ¿cuáles son los tres principios que tiene Hogarth? Son la adecuación, variedad y complejidad. Perfecto, Lucía, ¿y qué sería eso? Un poquito para lo que, o qué entendiste. Y con la adecuación medio que se refería a todo lo que era simetría, proporción Ah, y con... eso está, pero algo más, porque no es simplemente eso. Eso sí, hay un aspecto de la adecuación que es eso, simetría, ritmo y proporción, ¿sí? Como y unidad. Pero ¿qué otra cosa entiende como adecuación él? También.
Yo medio que entendí, no sé si está bien, pero como que se tenía que adecuar a un poco el contexto también. Claro, hace una pata en cada lado, ¿se entiende? Como que tiene, por un lado, entender a la simetría a lo kantiano, que Kant hablaba de la simetría como proporción, como la belleza, como entender relaciones armónicas entre partes, por eso le da algo racional, ¿se entiende? Y eso comparte de lo grecolatino. Pero por otro lado, habla de la adecuación a cumplir una función o un propósito, y por eso se ceba con los cuerpos, porque dice, mirá cómo el cuerpo humano es proporción todo, pero también articula y opera. Entonces, cuando algo estaba bien hecho y funcionaba, también lo dejaba. Que si quieren, es un cruce de dos tiempos, bien a los Hogarth, porque tenemos una definición griega casi, pero en el doble sentido. ¿Por qué es griego? Porque tiene armonía, pero es griego porque si no, o medieval, porque si no cumple la función, no sirve. ¿Se Y que comprende? también tenía una finalidad. Por eso, tiene que cumplir la adecuación se da con la Una finalidad. finalidad. Ujú. ¿Estamos de acuerdo con lo que sería adecuación más o menos? Y después respecto a variedad y complejidad, ¿qué entendieron con esas dos? Si querés, Lucía, seguí vos. Si quiere alguna otra persona que no haya hablado. Y si no, seguimos hablando. También lo relacionaba con lo del estilo rococó que habíamos nombrado, y la variedad era como, ahí dice ornamentación, como entretener al ojo con todo lo recargado, y la complejidad como que llevaba al ojo de quien lo veía como a observar un poco más y que le genere placer, la búsqueda de... Bien, muy bien. Fíjense en ese camino, cuando vimos recién la mujer en la hamaca, ¿viste? La obra El Columpio, como hay una cuestión de quedar atrapado en la variedad que tiene el vestido, las rosas, pero también la complejidad de entender que hay capas, que abajo está el tipo, atrás está el ciervo empujando, ¿no? Como que se dan una serie de cruces de cosas en simultáneo que tiene que ver con esta idea de este placer que bien nombró como por contemplar. Pero es placer, es disfrutar. Que si quiere es muy distinto a esta propuesta kantiana de apreciar desinteresadamente. No, acá yo lo miro porque quiero tener placer. De hecho, hay una teoría de, bueno, Matisse o grandes pintores más del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como que me acuerdo que él tenía una definición que decía, yo quiero que mi pintura sea un sillón donde la gente pueda descansar, ¿se entiende? Como no quería hacer una pintura revolucionaria o que active nada, no, quería que, como también pasa cuando a mí me pasa con mis cuadros, por ejemplo, o mis dibujos, que son tan cargados de data, que cuando alguien me pide algo para un living, yo le digo, no lo pongas esto, están cortando de la cabeza a alguien, ¿viste? Como, yo te agradezco que quieras algo, pero es muy fuerte, ¿no? Como que hay cosas con las que es más fácil convivir que otras. Miren, por ejemplo, acá atrás, está fuera de foco, pero a ver si se ve. Ah, no, a ver, espera. De paso le chumbiamos la casa al profe. A ver, espera un cachito. Sí, no hay nada que ver igual, ¿eh? No sé, Agustín. No, No sé, no. estás apuntando a la cámara, no sé. Tapa la cámara. Pará. Ahí va. Le quiero sacar acá. No sé si la vamos a poder ver bien. Ah, no sé. Bueno, lo traigo acá. Quiere que hagamos un póster de Gaturro que tiene secreto. Sí. Para mí que no arregló la cama. No arregló la cama. No, eso no es la cama, Este póster lo hizo un amigo en grabado. Es medio gracioso porque. Cosas son. Sí, pero son rosas, son como unas flores. Pero si se fijan, es abajo de herramientas. Unas flores que hay una pinza. Una pinza. Una pinza, hay un vino, Un candelabro. hay una vela. Una pico del oro. Claro, una pico del oro. Que la pico del oro, si quieres, es un elemento disruptivo. Y lo loco de este grabado. ¿Cómo? Hay un cáliz, hay un vaso. ¿qué? No, sí, es una copa. Pero lo loco que este grabado está hecho con impresora 3D. Lo imprimió. No talló nada. Ya, si está en Bahía,
Lo voy a llevar a la escuela para que dé una charlita, algo. Es un amigo mío, artista, compartimos muchos proyectos. Y esto medio que lo fuimos como hablando mientras que él lo iba haciendo, yo le hice como una micro asesoría ahí de algunas cosas. Pero bueno, fíjense que es más fácil convivir con un candelabro, aunque tenga algunos chistes, que con otro tipo de cosas. Entonces hay algo de lo sensual en ese cuadro, en el sentido de las flores, las cosas, pero Las después, flores. después tiene su oscuridad por otros lados. La pinza. La pinza, claro, la pinza es un elemento de contraste muy importante para una cosa Claro, sí. bella. Después, hay algo, lo último para cerrar Hogarth. Hay algo que ahí anula el fondo. ¡Pah! Miren. Bien. Hay algo que dice Hogarth respecto al gusto en tanto algo vinculado con la política y el poder. ¿Alguien recuerda esa parte? Es muy breve, es como un párrafo breve, el último párrafo, pero comenta algo de eso. Lo que decía que hablaba del estilismo, ¿no es cierto? Y Sí. decía como que, digamos, las sociedades altas eran, digamos, como que estaba todo hecho para las sociedades altas y no, de mejor posición, ¿no es cierto? Y él, digamos, se inclinaba más a la sociedad de las personas que A las mujeres con hijos, a los trabajadores. las mujeres, los niños, Ujú. como que los incluía a ellos y no tanto a las sociedades altas, digamos. Ujú. No hacía falta que los incluya nadie, por decirlo de un modo. Se comprende Claro, como a las Sí, clases altas. sí. Entonces, pensar un arte desde lo popular en términos... exactamente, eh, más popular. claro, pero en términos de acceso más que nada, ¿no? Como decir, Ujú. generemos situaciones de acceso, por eso él aparece como que está de otro lado, quiere democratizar el acceso frente a un arte que ya el sistema del arte está cooptado por academias, por mercaderes llenos de plata, por lo menos en esto que él mismo hablando desde Inglaterra, habla como de la palabra, eh, no dice la palabra esta palabra la voy a usar yo, pero me parece importante para incorporarla, que es la idea del canon. Ya la hemos nombrado igual en alguna clase. ¿Qué es el canon? Es así como... El canon es una palabra que viene de lo religioso, ¿sí? Yo esto mismo lo comenté así. ¿A qué nos referimos con canon en términos religiosos? Hay un montón de textos bíblicos, ¿me siguen? Pero hay algunos que son considerados evangelios y otros que no. ¿Se entienden? Como ese, hay un evangelio, hay como muchos textos que hablan, por ejemplo, de la infancia de Jesús, pero que no son los 4 evangelios que hablan de Jesús. Hay uno que dice que Jesús mataba a un pájaro y lo revivía para probar sus poderes. ¿Se entienden? Como hay unas flasheadas así como de esos famosos evangelios apócrifos, por ahí han escuchado. Y de golpe hubo un concilio, es decir, che, este libro va a la Biblia. Este sí, siendo la Biblia un conjunto de libros, ¿no? Este sí, este no. ¿Me siguen? Y así se genera un canon, que es lo que está dentro y lo que está afuera. Bueno, en ese sentido, el campo del arte hereda lo mismo. Hay arte muchísimo a lo largo de la historia, pero hay algunos que entran en la historia del arte y otros que han sido dejados afuera. ¿Y qué dice él? Esta idea de canon que atraviesa todo es excluyente y en un punto, ¿cómo se construye el canon? Desde la política del poder. No hay nada natural en eso. Entonces, ya que pasa eso, voy a tomar una postura en pos de entre comillas, no creo que usar esta palabra, pero democratizar y darle a los marineros, a las mujeres con hijos, no sé qué, y no quedarme con Sí, eso. es como que habla que el gusto es, o sea, se basa en política y en poder porque es quien tiene la capacidad de juzgar y quien tiene la capacidad de decir que sí y que no, tal cual. Por eso La llama como personas inapropiadas. Claro. por eso la idea de canon. No aparece la palabra canon, pero sobrevuela que el canon, que es el gusto, es excluyente. Entonces es como decir, bueno, hagamos algo, propongo algo al respecto de esto. Que él podía decir eso porque tenía una pata en ambos mundos, que fue lo que tuvo para bien, aunque no parezca, Inglaterra. ¿Se entiende? Inglaterra, y de hecho, incluso el Renacimiento inglés, esto no lo vamos a hablar tanto ahora, pero el Renacimiento de Inglaterra no se da en simultáneo con el Renacimiento en la Europa continental. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando yo la otra vez leí el texto Nadie es una isla? Lo leí con ustedes, ese poema de John Donne. No. Sí, que No, dice, yo no me acuerdo. comienza, nadie es una isla, completo en sí mismo. Lo leí con nosotros.
Sí, No, sí, no me acuerdo. que bueno, es un texto que habla, en el 1600 se hace y que habla de como que todos, por cada persona que se muere algo nuestro, por decirlo de un modo. Y nadie son Sí, que ahí, todo está relacionado con todo, que no podemos ser seres individuales ajenos a lo que nos rodea. entendiendo que estábamos en un mundo que tiende a eso. Pero fíjense que John Donne dice eso en el 1600 y pico y la individualidad ya se estaba imponiendo fuerte a fines de 1400 en el resto de Europa. Y eso de tener una pata en cada mundo, de hecho, le da mucho poder también a Shakespeare de poder mezclar algo medieval con algo moderno, o incluso también clásicos como Don Quijote. Don Quijote trata de un chabón con cabeza medieval en un mundo que se va modernizando. ¿Se entiende? Es como que esas patas en dos temporalidades siempre dan una vigencia más fuerte que la persona que está solo en el presente. Porque puedo recordar y contrastar. Bueno, interesante de Hogarth esa pata en dos lugares para poder tener pensamiento crítico. Y ahí, si quieren, es algo importante para pensar de la historia. Poder entender de historia y poder ver procesos anteriores y procesos actuales les va a dar conciencia histórica. Si solo pensamos en el proceso actual, lo que está siempre a la moda tiene un problema de amnesia y de torpeza zarpado. Por eso, la otra vez, yo me acuerdo de ese tipo de discusiones con gente que dice, quiero ver una película nueva, ¿vieron? Como decir, pero no, esa es vieja. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo de discusiones matándonos de risa con mi ex, pero que era tipo, ella quería ver películas nuevas, ¿viste? Yo digo, pero hay pelis zarpadas que nos pueden ayudar a entender más el ahora, ¿viste? Como que, no sé, con otros ritmos, obvio, porque también nuestro cotidiano, pero bueno, son diálogos que está bueno poder establecer. Bueno, repasamos un poco a grandes rasgos Hogarth, ¿sí? Vamos con Rousseau. Eh, ¿Alguien leyó Rousseau que no sea las personas que hablamos recién? O de las, bueno, Yo leí todo, pero por ahí no sé cómo ejemplificar. Pero leí. bueno, no, Olivia, no pasa nada, pero por ahí para ver qué entendieron. Entonces, a ver, Rousseau, un poquito lo habíamos nombrado antes, es un autor muy importante, se lo considera un filósofo de la época, Rousseau. Él tiene un texto fundamental que se llama el tratado social, la idea de como que la sociedad tiene un tratado para permanecer en acuerdo, y también tiene un poco tiene un libro muy importante que se llama como el origen de la... Ay, no me sale, ahí lo nombran un cachito, pero es el origen de la desigualdad, ¿se entiende? Como tratando de seguir eso. Y por otro lado una frase importante que es como opuesta a la de Hobbes, que dice que el Estado tiene que estar porque si no, él decía, Thomas Hobbes decía, el hombre es el lobo del hombre, que significa que sin un Estado que coordine, la gente se mata, ¿se entiende? Y el opuesto que se usa siempre es el de Rousseau, que dice, el ser humano es bueno por naturaleza, pero son las instituciones aquellas que lo corrompen. Estamos hasta es un micro contexto de Rousseau. Pero habla, a ver, el texto habla un par de veces de cierta, me parece importante, hipocresía o contradicción por parte de Rousseau. ¿Alguien recuerda eso por qué? Olivia, ¿vos te acordás algo de eso? No, o No pasa sea, nada, no, te preguntaba nomás, sin obligación de compra. es cuando decía que, por ejemplo, como que él, a ver si me explico bien, como que él lo acusaban de contradictorio, porque dice que al mismo tiempo que denunciaba las bellas artes como que eran Algo corrupto. moralmente, él seguía escribiendo ópera o novela o obras de teatro. ¿A eso te referís, Agustín? Sí, estamos de acuerdo con eso, como que él se quejaba del sistema, pero por otro lado aportaba, hacía obras importantísimas. Entonces, Exactamente. como... igual esa ambivalencia, qué sé yo, también pedir coherencia total, a veces una cosa que se admira, pero también a veces una pata en la locura, digamos, ¿no? Entonces esa pata en cada lado lo puede hacer hasta más interesante a Rousseau. Pero sí, Janina, es eso. Igual, si quieren, vamos a Hogarth.
Schiller comenta que dice, bueno, yo voy a elaborar tres aspectos de Rousseau. Y dice, la idea del papel social de las bellas artes, la idea de la naturaleza del gusto y la idea del festival, ¿sí? Son como las tres patas. Si quieren, ¿qué dice el papel social de las bellas artes, él? ¿Qué rol tiene que cumplir en la sociedad las bellas artes? ¿Y con qué dialoga él, no? Porque... Bueno, él dice lo siguiente. Cuidado o dejemos de decir como que esta idea que dijo Schiller u otros, ¿se acuerdan cómo se llama uno de los capítulos anteriores? Artes educadas para gente educada. ¿Se acuerdan esta idea de hecho, frases normales como cuánta cultura tiene esta persona, ¿no? Porque está vinculada con las bellas artes. ¿Me siguen, no? Ese tipo de expresión les suena. Entonces, en oposición a ese tipo de frases, él entiende que hay algo en el sistema del arte que está perturbando, porque el sistema del arte, como se está planteando con la idea de bellas artes, no el arte en sí, está viciada por muchísimas cuestiones institucionales y excluyentes, ¿se comprende? Entonces dice, el arte no educa a nadie, ¿se entiende? Y de hecho, los beneficios morales que la ilustración pretendía que las bellas artes aporten, él entendía como que a lo sumo era una cosa muy... como un coletazo que algo podía pasar, pero no era un fin en sí mismo, porque las bellas artes en un punto estaban sosteniendo un sistema que estaba todo mal, y él tiene dos discursos. En el primer discurso dice que las bellas artes no dan beneficios morales, y en el segundo directamente ya habla del origen de la desigualdad, y ahí si quieren es el rastreo un poco hacerle, donde en este origen de la desigualdad comenta dos cosas. Primero, hace alusión a una era de oro, a un pasado heroico, a un pasado donde todo era... La sociedad naciente, ¿no? ¿Cómo? La sociedad naciente la llamó. La sociedad naciente, donde la gente estaba apenas saliendo del estado de naturaleza, se considera como donde la cultura se... ¿Y qué pasaba en ese momento? Y que decía que, por ejemplo, que la gente gozaba de los propiedad privada, de los placeres, No, perdón, justo no de la propiedad privada, ¿se entiende? Una propiedad comunitaria. La propiedad privada todavía no había aparecido. Es cuando decía, cuando explicaba que, por ejemplo, que antes las personas, digamos, gozaban de los placeres simples y de la vida cotidiana, pero cuando surgió la envidia, ahí comenzó la propiedad privada, la desigualdad, eso es. Claro, es que él sostiene con un modelo de historia que propone entender como decía Celeste, pasamos de un modelo de propiedad comunitaria y de igualdad de oportunidades a que de golpe la idea de propiedad privada y de acumulación de capitales o de desarrollo llevó a una desigualdad como inevitable que genera envidia, genera... Claro, que se corrompió todo ahí. Claro, ese es el relato que hace Rousseau, y en ese sentido entonces empieza a separar la idea de tener que ver, de pensar el arte como una propiedad privada, ¿se entiende? Como que es la idea que antes había generado el mercado del arte o consolidado, ¿se acuerdan? O los reyes con sus obras o todas estas cuestiones. Entonces habla de un pasado glorioso, de las fiestas populares, de encontrarse, de brindar. Y él escribía óperas, pero él hay un comentario nomás, porque él escribía óperas, pero tenía como una salvedad de, o por decirlo de un modo, ¿cuándo una ópera puede servir para abonar estos conceptos que yo digo? Cuando se aleja de la vanidad. Cuando se aleja de la vanidad y cuando, si querés de alguna manera, Fernanda, cuando baja línea, ¿se entiende? Como... Sí, también, cuando tiene un mensaje moral, pero también cuando se baja de la... Claro. Sí. Es un mensaje moral y que se aleja de la vanidad, que propone de alguna u otra manera volver a este modo sencillo y común, y no esta idea de grandes héroes individuales o esta idea de así.
Entonces, él escribía óperas, pero tenía como su dedito arriba. No, 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 pero miren que yo, ¿se entiende? Como eh, me refiero a este tipo de cuestiones y también me parece la bajada de línea me parece importante porque es muy distinto a la observación desinteresada. ¿Se comprende? Como es la idea de que el arte tiene que servir para algo. Ahí si quieren hay algo bastante griego, ¿vieron? O medieval, en el sentido de que no sirve el Sí, arte por el arte. Sí. sí. Después también, por ejemplo, a través de la novela quiso hacer llegar el mensaje de que había que hacer valer la idea de una vida sencilla, y tenía la ilusión como de que los esposos la lean con sus mujeres, así podían llegar a tener una relación un poco como más sana, más, Claro, de leerlas juntos, decía. sí, de leerla junto con la mujer. Igual, respecto al hombre y la mujer y al gusto o eso, ¿qué decía? Pero él compartía los prejuicios sobre el género. Por eso, pero ¿qué decía? Él compartía prejuicios. Entonces, ¿qué? Decía que el entendimiento moral de los varones con el gusto físico y natural eran propios de las mujeres, quienes no debían juzgar sobre la literatura. Claro, ¿se entiende? Como que hay literatura mayor, que es la que tiene los grandes temas, y literatura Ujú. menor, que son las que las mujeres pueden entender, que van a ser como heroínas o cosas así, Ujú. como, bueno, sí, con ese mismo prejuicio que después, bueno, Mary Wollstonecraft, que un poco te la vas a nombrar, también detestaba. Y después, eh, respecto de los festivales, ¿qué onda los festivales? Este concepto rusoniano de los festivales. ¿Alguien leyó algo de eso? Bueno, sí, sé que lo leyeron, pero ¿se acuerdan algo? ¿No? Yo avanzo. Él ejemplifica con una parte, puede ser que hablaba de un ejército de 500, 600 personas, como que celebraban todos juntos. Esa parte como que no entendí, digamos, mucho. Bueno, igual un cachito yendo antes que eso, él es un recuerdo de eso, como él lo recordaba como eso como muy legítimo, ¿se entiende? Como Sí. una práctica muy legítima, muy, si se Porque en quiere, ese momento había unidad, digamos, ¿no? como, y bueno, ahí lo vincula con esta idea de que tiene una cuestión moral, la gente había venido a defender a la patria, a su vez se daba entre todos, cantaban hasta borrachos y alegres por compartir un sentimiento y no por una idea de sujeto individual, sino por el sujeto colectivo que habían defendido entre todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un elogio de que surja eso. Si se quieren, hay algo de los festivales que es importante y eso él lo vio por la ventana porque mujeres y niños miraban de afuera y los hombres que habían luchado estaban Ujú. ahí. Estaba todo junto. Pero de alguna manera, cuando habla de festivales, hay algo interesante que es que habla o de pueblos originarios o de algunas aldeas que en los festivales o en algunos momentos todos pintan, todos dibujan, todos cantan, o habrá algún rol pero se circula la producción, no está compartimentada como esto que proponen las academias, que son contemporáneas acá, y que algunas personas se formen exclusivamente, Como sino que que, todos pintaban, todos claro, dibujaban o tocaban la flauta. la producción simbólica corresponde a todos, ¿se entiende? Como no tiene el prejuicio ese. No, porque el gusto refinado como sensualidad temperada es como una cosa que él critica un poco, si querés. Igual es un poco, yo tampoco me quedó tan del todo claro, mira ahí, pero lo que habla es que ah, esto atemperada o bajada la temperatura, por decirlo de un modo, es un poco excluyente esta idea de pedir la cabeza fría, ¿se entiende? Como que no tiene que ver con esta cuestión popular y de movernos todos juntos. Entonces él entendía como esta idea de lo estético como esta sensualidad o volver al cuerpo a lo común como algo con un freno de mano puesto, que un poco lo criticaba en ese Eh, sentido. sí, lo que decía, por ejemplo, del festival era como que era un momento de igualdad, como que todos eran protagonistas a la vez y como que no había alguien que se destacara ni demás, y que el gusto, como que en ese momento era igualdad y de expresión espontánea, eso, como de liberación, ¿no? De Sí, liberación. y si se Unidad. fijan, piénsenlo ahora como
eventos que proponen cosas de ese estilo pueden llegar a ser a veces los carnavales que heredan eso, ¿se entiende? O las fiestas populares en los cuales la gente canta. De hecho, hay unos textos que después vamos a ver si los llegamos a ver, de Bakhtin, de cultura popular, que habla de cómo en un montón de historias y culturas populares a veces se da el carnaval como el día que se considera que el tiempo sale del tiempo, que se invierte en categorías y que la gente puede estar todos tomando en la plaza, te encuentras con gente, va y viene, ese tipo de encuentro desprejuiciado y desjerarquizado es distinto a otro tipo de experiencias que se le pide a la producción simbólica, ¿se entiende? Y en ese sentido hay un juego, hay una cita que yo subrayé como interesante cuando habla comparándolo con el teatro a los festivales populares. ¿Se acuerdan de esa parte? Me pareció interesante porque hace alusión a una alegoría de Platón, sin decir la alegoría. Como que decía algo que estaban todos en una caverna oscura, una cosa así. Exactamente, Olivia. Sí, y entonces eso es interesante porque justamente ¿quiénes estaban en una caverna oscura? Lo de la alegoría de Platón, que eran estas personas que estaban en una caverna sentados quietos y solo miraban los reflejos, las sombras de algo y no podían ver la realidad, ¿se entiende? Entonces, esta idea de citar la caverna oscura y gente sentada viendo algo quieta es lo que hacían los hombres encadenados en la alegoría de la caverna. ¿Se comprende? En silencio viendo figuras y que después, ¿quién rompe la idea de alegoría? Que después no le cree nadie, es la persona que en un momento se puede liberar de eso, sale afuera y ve el sol y ve el mundo como es. Entonces entiende que detrás de toda esta idea hay algo, si se quiere, medio Matrix. ¿Se entiende? En el sentido de encerrar a la gente en un lugar, gobernarle la sensorialidad, decirle que esto hay que ver y no generando espíritu de comunidad. Él aludía a una idea de una gran nación en el cual nos encontremos de manera salvaje y no en el Estado y su burocracia como máquina de apresar. Bueno, nos quedó para cerrar Mary Wollstonecraft. Una mujer. ¿no? Una mujer. Como que lo que decía ahí que lo que ella había escrito a los dos anteriores no les había caído muy bien, capaz por el mismo tema de que era una mujer. Sí. Entonces como que empezamos mal ahí. Sí. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. Está bien. Con eso Porque veía como que ella como que escribía un poquito el tema de que los otros le decía tipo como que tenían ideas bastante misóginas, quizás patriarcales, como que entonces como que ella quizás escribía un poco al respecto y como que hablaba al respecto y por eso a los demás no les gustaba tanto. Yo Ella hablaba por eso. no, eso desde ya, porque no, una mujer no podía entrar. Recuerden que la mujer estaba supeditada al mundo privado, no estaba para la esfera pública. Entonces, una mujer que empieza a opinar de temas públicos es una incomodidad total. La mujer tenía que estar adentro teniendo hijos, o a lo sumo hablando con otras mujeres, pero no subiéndose, por decirlo de una manera, a la arena de la discusión de la estética. Peor, ¿qué te metes con la estética? O con los conceptos de lo que es bello. Ella discute con un tal... claro, mira, ahora vamos a llegar a eso, pero primero, ella critica a Burke, ¿no? Sí, a Burke, Sí. porque ¿qué le critica a este hombre Burke? Le critica que empieza a argumentar como si fuera natural una relación entre gusto y política, hablando de como que las clases populares no podían llegar nunca a tener verdadero gusto. Claro. ¿Se entiende? Entonces el tipo dice, ¿cómo me va a salir con ese argumento? ¿Cómo me va a legitimar la desigualdad? ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser una legitimación de la desigualdad? Entonces, la gran llamada que hace ella es una idea de justicia social y que lo estético jamás puede ser un argumento para
para la desigualdad. ¿Se comprende? Es como... Sí. Jamás puede ser usado como un vehículo de quitar a la gente. Y ahí sí, si se quieren, nos podemos ir un poco a hablar de esta idea de lo... en contra del pintoresquismo que decía ella. ¿Y qué decía? Claro, ¿qué decía respecto a lo pintoresco? Ella veía, por ejemplo, ponía ejemplo, suponete, en viajes decía que veía a lo mejor un lugar donde había un castillo y a lo mejor era contradictorio las aldeas y veía, yo, en lo común y en la vida cotidiana de las clases bajas veía, digamos, la belleza. Eso sí, pero algo más. A ver. Porque el pintoresquismo, hay algo que hablamos en en los capítulos anteriores, que era el famoso gran turismo, o que hacían ingleses y alemanes, que empezaban a viajar por Europa. ¿Se acuerdan eso? Que se empezaba a viajar para ver paisajes, para ver aldeas. Esa idea de contemplación, ¿no? Pero ¿qué pasaba en esa contemplación? Mary Wollstonecraft sostiene, detrás de esta contemplación, se están pasando por alto la gente explotada que hay alrededor. Claro. ¿Se entiende? Como decimos, está todo bien, pero no te das Sí, cuenta que te gusta el paisaje. ella hablaba Sí, de la sí. justicia social, de que no tiene que ser un gusto tan contemplativo, sino que tiene que ser un gusto, un arte que refleje también la justicia social, ¿no? No, y que no puedo elogiar algo y que de golpe hay gente muerta de hambre alrededor y decir, qué lindo este Claro. paisaje, como anulando directamente o que hay gente con hambre o que hay explotados. O no viéndolo, digamos. Claro, ¿vieron cuando vimos recién el del columpio que hay un tipo atrás empujando? Sí. Y es como por decir, esta idea de naturalizar, y ella da el ejemplo con algunas mujeres. ¿Qué dice de algunas mujeres, de estas mujeres depositarias de la belleza o que van a contemplar? ¿Qué señalaba de ella? Eran delicadas, suaves, ¿Y qué más? agradables. Criticaba que a ella se la juzgaba de esa manera como delicada, pero había un negro abanicándola y otro negro remando. Sí. Y a eso se lo pasaba a fondo, como decir, no existe como figura a fondo y decir, estos no están, ¿se comprende? Entonces, ¿qué dice detrás del pintoresquismo? No dejar de ver las relaciones de poder, la injusticia y empezar a entender que si se quiere, no sé si hablar de la palabra belleza, pero si queremos profundizar al respecto, no podemos pasarnos por alto aquella violencia que está aconteciendo, ¿no? ¿Se entiende? Como que si bien Mary Wollstonecraft fallece, bastante cuestión, y en algunos textos de ella inclusive no niega experiencias estéticas frente a los paisajes, me siguen como de contemplar, pero también dice, cuidado porque nos estamos llevando piezas, ¿se entiende? Como que es como el famoso meme que dice, no sé qué, pero a qué costo, ¿se comprende? Como decir, está todo bien, conocer la naturaleza, ella ama ver la naturaleza, contemplar, pero también entiende que la justicia social tiene que estar. No soporta esta situación de las mujeres bellas impolutas y el negro que la abanica y el negro, ¿se entiende? Sí. Como... Sí, es como que dice, ¿dónde está la sensibilidad de las clases altas cuando le da órdenes a la gente que azota, ¿no? Claro, Sí. o sea, exactamente, la palabra sensibilidad no puede quedar solamente en una cuestión perceptual. De arte. ¿Se entiende? Sí, Perceptual y de formas bellas. Tiene que tener que ver con entender a la sociedad. Entonces, naturalizamos la explotación. Es como, me acuerdo de un artista local que me acuerdo que pintaba chicos pidiendo monedas y después los vendía en lugares re caros, ¿viste? Y no es que con esa plata iba un merendero, ¿viste? Yo decía, Sí, wow. súper contradictorio. No sé, o es como empezar a entender eso, que es todo lo contrario si quieren a obras como... Les voy a mostrar una obra nomás, un cachito, que ni siquiera Mary Wollstonecraft ni había nacido acá, lo aclaro, ya había fallecido, digo, hace rato. Pero esta es de la Cárcova.
es una obra del panteón, por decirlo de una manera nacional de Bellas Artes, que es esta. Por ahí la conocen, por ahí no. Sin pan y sin trabajo, ¿la conocen? ¿La ven? Sí. Sí. Bueno, Sin pan y sin trabajo es re importante señalar esta obra por dos o tres cosas. Justamente, me parece interesante meter dos conceptos rápido. Uno es el mal uso de una palabra que ahora trato de apenas presentarlo, que es la palabra realismo. ¿Por qué? Porque si se fijan, cuando nosotros hablamos la palabra realismo, muchas veces la depositamos en la idea de hiperrealismo, o sea, que parezca una foto, ¿se comprende? Pero en la historia del arte, el realismo se va a considerar al movimiento en la pintura, con autores como Courbet o John Constable, bueno, distintos autores en Europa, con correlatos acá en Argentina y en el resto del mundo, que empiezan a mostrar la realidad de los explotados. ¿Se comprende? Entonces está, por ejemplo, las mujeres de Millet, estas mujeres que están llevando, hay unas pinturas de mujeres llevando paja explotadas en el campo, o en este sentido tenemos Sin pan y sin trabajo de la Cárcova, que en vez de mostrar algo de clase alta, está mostrando a gente que mira una fábrica del otro lado de una ventana, pero está con un bebé recién nacido y está sin pan y sin trabajo. ¿Se comprende? En vez de poner esto, ¿qué es interesante de esta pintura? Que se da en pleno desarrollo de lo que la generación del 80 fue en Argentina, la modernización de la Argentina. Ustedes por ahí tampoco vamos a repasar tanto historia de la Argentina, pero la generación del 80 se considera esa generación que en el 1880 empieza a traer a Argentina la revolución industrial, empieza a traer capitales extranjeros, ¿me siguen? Empieza a transformar un pueblo de simplemente agrícola ganadero en ya que se construya grandes puertos, todo. De hecho, Bahía Blanca tiene su segunda fundación. Bahía se construye como un fuerte, pero en 1880 en 1880 y 1881, 82 se empieza a construir acá el puerto, un muelle de hierro, y empiezan los capitales ingleses a instalar ferrocarriles. ¿Me siguen? Como a desarrollar toda una infraestructura para extraer bienes del país. Entonces es sin pan y sin trabajo, muy distinto a lo que sería la modernidad y decir qué bien la vivimos. Y comparen esto y les voy a mostrar otra pintura de otro... Esperen un cachito, como medio similar en términos de temporalidad. Esperen un cachito. Por ahí es un poquito más... Son 10 años más. ¿Lo ven? El almuerzo de los remeros, Francia. Hay momentos de gente viviendo este momento de vida y en otros lugares del mundo está gente explotada sin pan y sin trabajo. Como que este aumento de calidad de vida en el mundo, esto es bastante rococó en un punto si lo pensamos, ¿entiende? Si bien son los remeros y son trabajadores los remeros, pero están gozando los colores rosas, cálidos. Comparemos, repito, esa que acabamos de ver. La mesa llena y demás. Es un juego terrible el que estoy proponiendo. Pero es interesante a la hora de pensar la dinámica de relaciones que pueden otras versiones de la estética plantearse, ¿entienden? Como decir, o está lo hedonista, a lo Hogarth, o tenemos a lo Mary Wollstonecraft, esas posturas. Y no es que alguna nos corre más por izquierda que otras, si se quiere, ¿se entienden? Pero todas son posturas válidas a la hora de apreciar y de ampliar y de no solo quedarnos en el arte como una destreza técnico-compositiva, ¿se entiende? Sino que hay otras cosas para decir, tanto de pasarla bien como que de otros la están pasando mal. Y todo colabora a una vida en la complejidad. Porque un arte que solamente denuncie es como ver todo el día crónicas, ¿se entiende? Por decirlo, como ver TN.
Como ver TN todo el día. Porque Crónica por lo menos tiene momentos bizarros. ¿Se entiende? Como, y un arte que sea todo el día hedonismo es como no dejar de ver Disney Channel. ¿Se entiende? Como, y entonces es como, bueno, equilibrios y movimientos, ¿no? Porque no son equilibrios que se anulen, sino que son equilibrios dinámicos que van tirando datitas. Bueno, yo pauso